Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. El tiempo se acaba. El Armagedón está cada día más cerca y ya faltan pocos días. Los problemas, incluso las guerras entre naciones, aumentan constantemente. Esto podría tener mucho que ver con la sumersión de este mundo en la Tercera Guerra Mundial nuclear, que acabará con esta civilización. ¿Qué tan cerca estamos de la Tercera Guerra Mundial nuclear ahora mismo? ¿Estamos en los últimos días? He mencionado un folleto varias veces últimamente, permítanme mencionarlo una vez más, ¿estamos en los últimos días? Es un folleto, ¿estamos en los últimos días? Escriban para obtener su copia. Probablemente olvide anunciarlo al final de este programa, pero pueden escribir para obtenerla si aún no la tienen. ¿Qué tan cerca estamos de la Tercera Guerra Mundial nuclear? Bueno, solo las profecías bíblicas pueden decirlo. Las profecías bíblicas les dicen lo que sucederá, en general, de ahora en adelante, no los detalles, sino en general. Podemos saber mucho al respecto. El libro de Apocalipsis es el libro profético más importante del Nuevo Testamento. Así que me gustaría pasar ahora al capítulo 17 de Apocalipsis, que habla de la batalla final y la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 13, o Apocalipsis 17, quiero decir, y primero leeré 2 o 3 versículos, el versículo 3. Y, por cierto, Juan, quien escribió el Apocalipsis, es una revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Él la envió y la manifestó por medio de su ángel a su siervo Juan, Apocalipsis 1, versículo 1 parafraseado. Y Juan lo escribió. Ahora bien, él escribió lo que vio en una visión, y todo fue en símbolo. Y aquí está parte de la visión que escribió en el capítulo 17. Y él, el ángel que le revelaba estas cosas en una visión, me llevó en el espíritu, o en visión, al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, ese es un tipo peculiar de animal, una bestia escarlata, y aquí hay una mujer montada en ella, y la bestia es, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17, versículo 3. Ahora bien, ese es ciertamente un tipo muy peculiar de bestia. Pero volviendo a esto más adelante, quiero pasar ahora al versículo 12. Había 10 cuernos en esta bestia. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el versículo 12. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, reyes o reinos, que aún no han recibido reino. Apocalipsis 17, versículo 12. Esto ocurre en el momento de la visión. Ahora bien, no es el momento en que la visión le fue revelada al apóstol Juan, sino el momento en que ésta se está desarrollando. Y la visión era para un futuro lejano, en otras palabras, es para nuestros días. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o reinos, que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora contra la bestia, con esta bestia. Tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, pelearán contra el Cordero, aquí el Cordero simboliza a Cristo, Cristo en su segunda venida, fíjate que van a pelear contra Cristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17, versículos del 12 al 14. Cristo nunca ha sido Señor de señores ni Rey de reyes. Será Señor de señores y Rey de reyes en su segunda venida. Y la segunda venida de Cristo ya está cerca. Será dentro de la vida de la mayoría de nosotros. Espero vivir tanto tiempo, incluso yo mismo. Él será Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, versículo 14. En realidad, se refiere a la iglesia. Esa es una bestia peculiar. Pero, ¿qué significa bestia y qué simboliza? El libro de Apocalipsis habla en símbolos, y aquí habla de una bestia bastante extraña. Bueno, eso nos remite inmediatamente al capítulo 13 de Apocalipsis. Así que tenemos que remontarnos a él para aprender un poco más sobre esta bestia y qué es. Volvamos al capítulo 13, al versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, Juan se refiere a lo que parecía estar en la visión, parecía estar a la orilla del mar, y en realidad se refería al mar Mediterráneo.
Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, parece referirse a la misma bestia, o ciertamente a una similar, que aparece en el capítulo 17, y sobre sus cuernos había 10 diademas. Apocalipsis 13, versículo 1. Las diademas no estaban en las cabezas, sino en los cuernos. Y de las 7 cabezas de esta bestia salían 10 cuernos. Y sobre las cabezas, los nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, ahora esto se vuelve más extraño que nunca, era como un leopardo, no era un leopardo, pero tenía características de leopardo, y sus pies como de oso, tenía pies de oso, cuerpo de leopardo, y su boca como boca de león. Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Verán, no era como un león ni como un oso, pero tenía pies de oso. Tenía cuerpo de leopardo y boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13, versículo 2. Ahora tienen que ir al capítulo 12 para descubrir a quién y qué representa el dragón. Ese es otro símbolo que representa algo. Allí les dirá quién es el dragón, esa serpiente antigua, llamada Satanás el Diablo. Apocalipsis 12, versículo 9 parafraseado. Satanás el Diablo le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ahora bien, ¿qué simbolizan estas cosas? ¿Qué significan exactamente? Bueno, ahora tenemos que remontarnos aún más para entenderlo. Porque la Biblia interpreta sus propios símbolos. Y así, Daniel interpreta estos símbolos. En el 7º capítulo de Daniel comenzamos a encontrar mucho más al respecto. Así que volvamos inmediatamente al 7º capítulo de Daniel. Y este describirá a esta bestia del capítulo 13. Así que, volviendo al 7º capítulo de Daniel, comenzando con el primer versículo. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras dormía en su cama, luego escribió el sueño y relató el resumen de los hechos. Daniel dijo, vi en mi visión nocturna, y he aquí, los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel 7, versículos 1 y 2. De nuevo, esto se refiere al mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo es muy tormentoso a finales del otoño y principios del invierno, muy tormentoso. Y 4 grandes bestias subieron del mar, ahora no ve una sola bestia, sino 4 bestias diferentes, como notarán, saliendo del mar, diferentes entre sí, cada una era diferente de la otra. Ahora, la primera era como un león. Y he aquí otra bestia, una segunda como un oso. Esto está en el versículo 5, luego pasamos al versículo 6 y, después de esto miré, y he aquí otra, como un leopardo. Daniel 7, versículos del 3 al 6. Ahora empieza a parecerse a lo que vimos en el capítulo 13. La primera era como un león, la segunda como un oso, la tercera era como un leopardo, que tenía en su lomo 4 alas de ave, y esta bestia también tenía 4 cabezas, y se le dio dominio. Daniel 7, versículo 6. ¿Qué podría ser esta bestia? Tenía 4 cabezas. El león tenía una, el oso una, pero el leopardo 4. Así que ahora tenemos 6 cabezas, y se le dio dominio, lo que suena a gobierno. Veamos más a fondo. Después de esto vi en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte, tenía grandes dientes de hierro, representados por el hierro, más fuertes que la otra, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era diferente de todas las demás. Daniel 7, versículo 7. Diferente de las demás. Leemos que la bestia tenía características diferentes en el capítulo 13. Pero aquí vemos lo mismo. Vemos al león, al oso, al leopardo, y ahora vemos una cuarta bestia, que tenía 10 cuernos. Ahora bien, aquí hay 10 cuernos en la cuarta bestia. Ahora la otra bestia no parecía tener cuernos. Así que vemos que los 10 cuernos estaban en la cuarta bestia. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza era como lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Daniel 7, versículo 9. Y así sucesivamente. Ahora, a continuación, bajamos al versículo 17. Estas 4 grandes bestias, o animales salvajes, son Daniel 7, versículo 17. Ahora aquí empezamos a ver lo que representan.
¿Qué representan las bestias como símbolos? El capítulo 13 no nos lo dijo, el capítulo 17 de Apocalipsis no nos lo dijo, pero aquí en Daniel sí nos lo dice. Son 4 reyes o reinos. Son 4 reyes, y es, como veremos más adelante, sinónimo de reinos. Que surgirán de la tierra, surgen de la tierra, los reinos, aunque vio a los animales surgir del mar. Pero, dice aquí, los santos, en el versículo 18, los santos, del Altísimo tomarán el reino, y poseerán el reino para siempre, y, para siempre. Daniel 7, versículos 17 y 18. Y así sucesivamente, ese fue el versículo 18, ahora el versículo 23. Dijo así, la cuarta bestia será, no un cuarto rey, sino un cuarto reino, la cuarta bestia será un cuarto reino, sobre la tierra, un reino o gobierno, el cual será diferente de todos los reinos, ya que estas bestias eran diversas o diferentes, es decir, una de las otras, y devorará toda la tierra, y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos del reino, de la cuarta bestia, son 10 reyes, u otros reinos, que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, y será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Daniel 7, versículos 23 y 24. No tengo tiempo para explicarlo ahora, pero ya se ha explicado la otra bestia. Me salté esos versículos porque hay otro cuerno pequeño entre ellos, que es la mujer cabalgando sobre la bestia en el capítulo 17 de Apocalipsis, al unirlos. Ahora, en el versículo 27, se habla de la llegada del fin del tiempo en el versículo 26. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, no está en el cielo, estaba en la tierra, y el reino, será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Tomará el gobierno que estos gobiernos habían estado gobernando en la tierra, los santos lo asumirán, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel 7, versículo 27. Esto se refiere a Cristo en su segunda venida, y los santos gobernarán bajo su mando, como leerán en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Si vencemos, nos sentaremos con Él en su trono. Si somos vencedores, recibiremos poder sobre las naciones y las gobernaremos con vara de hierro, como se lee en otros pasajes del Apocalipsis. Ahora bien, sabemos algo sobre reyes, reinos y gobiernos. ¿Pero qué reyes? ¿Qué gobiernos son? Aún no lo sabemos, no lo revela aquí. Tenemos que retroceder aún más, ahora al segundo capítulo de Daniel. Regresamos al segundo capítulo de Daniel. Daniel fue llamado a revelar un sueño al entonces rey reinante, Nabucodonosor. Ahora bien, hubo muchas ciudades-estado antiguas. Luego se convirtieron en algunas naciones antiguas. Ciudades-estado, simplemente ciudades que eran gobiernos en sí mismas, finalmente se convirtieron en naciones enteras. Entre ellas estaba Egipto, el antiguo Egipto, y estaba la antigua Grecia, y otras naciones similares. Pero el primer imperio mundial que se convirtió en un grupo de naciones como un imperio fue formado por este Nabucodonosor, alrededor del 604 a.C., y gobernó hasta aproximadamente el 580 a.C. Y este Nabucodonosor, el rey del primer imperio mundial, tuvo un sueño. Daniel, el profeta Daniel, uno de los jóvenes judíos en el cautiverio, había sido llevado cautivo cuando Nabucodonosor y su ejército conquistaron el reino de Judá en Jerusalén. Los sometieron y los esclavizaron a Babilonia. Daniel era un joven judío muy brillante y recibió un puesto importante en el gobierno. Aprendieron que, de alguna manera, Dios le revelaba sueños y cosas. Así que lo llevaron ante el rey Nabucodonosor, quien tuvo un gran sueño. Llamó a los adivinos y a toda la gente del reino para que le contaran el sueño. Claro que no pudieron decirle que había soñado. Él afirmó que lo había olvidado y que solo los estaba poniendo a prueba. Pero Daniel dijo que había un Dios en el cielo que se lo revelaría. Así que oró a Dios para que le revelara el sueño que este rey había tenido. Ahora llegamos al segundo capítulo, versículo 28, de Daniel. Donde Daniel dijo ante el rey Nabucodonosor: Hay un Dios en el cielo que revela los misterios y hace saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Daniel 2, versículo 28. Entrando en nuestro tiempo actual, los últimos días. ¿Necesitas ahora mismo el folleto que mencioné hace un tiempo? ¿Estamos en los últimos días? Porque aquí hay una profecía sobre nuestro tiempo actual, en los postreros días. Tu sueño y las visiones que tuviste en tu cama son estos. Daniel 2, versículo 28.
Ahora continuó describiéndola. Diré simplemente que vio una imagen grandiosa. Era grandiosa, aterradora, enorme y grandiosa. Tenía una gran cabeza de oro fino. Tenía pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce. Tenía piernas de hierro, fuertes, de hierro. Y pies y dedos, parte de hierro y parte de barro cocido. Especialmente los 10 dedos de los pies. El rey había visto tal visión, pero no entendía lo que era, y Daniel vino a contárselo. Así que ahora llegamos al versículo 37. Tú, oh rey, Daniel le dijo a Nabucodonosor, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino. Daniel 2, versículo 37. Era rey de reyes. En otras palabras, varias naciones, bajo su mando, era un imperio, no una sola nación. Y dijo: el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y gloria. Continúa. Tú eres esa cabeza de oro. Daniel 2, versículos 37 y 38. Ahora empezamos a comprender el significado de estos símbolos. Y después de ti se levantará otro reino, u otro imperio mundial, inferior a ti, así como la plata es inferior al oro, pero la plata es un poco más fuerte que el oro, y militarmente iba a ser más fuerte, pero espiritual o moralmente era inferior, y un tercer reino de bronce, de nuevo, aún inferior moral o espiritualmente, pero más fuerte materialmente y en poder militar, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel 2, versículo 39. Ahora sabemos que no se trata de un mago que viene a gobernar la tierra. Este es el antiguo reino del imperio greco-macedonio. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Daniel 2, versículo 40. Ahora sabemos lo que era el imperio romano. No hay duda de que se trataba, y estaba en el versículo 40. Ahora llegamos al versículo 44. Y en los días de estos reyes, que se refería a los pies y los 10 dedos, en la base de las 2 piernas, por supuesto, los 2 pies y los 10 dedos. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2, versículo 44. Y eso, amigos míos, es el reino de Dios. Y hablando de Cristo viniendo a establecer y gobernar el reino de Dios. Y aquí lo tenemos de principio a fin, para que puedan ver que Daniel lo vio en 4 animales salvajes. El primero era como un león, que era equivalente a la cabeza de la imagen de Nabucodonosor. Y el segundo era el oso con los pies fuertes, y que era equivalente al siguiente reino que siguió, el imperio persa. Y la tercera bestia que Daniel vio en el 7º capítulo era como un leopardo, veloz y como un gato, muy rápido y veloz. Era como un leopardo y tenía 4 cabezas, que era el imperio greco-macedonio. Ahora Filipo de Macedonia murió cuando estaba a punto de comenzar una guerra, y su hijo Alejandro, que llegó a ser conocido como Alejandro Magno, la tomó. Y tenía el ejército más veloz que el mundo jamás había conocido, como un leopardo. Bajó y conquistó el mundo entero. Murió en un borracho desenfrenado, y dijo que murió desesperado porque no había más mundos que conquistar. Había conquistado todo el mundo que conocía en aquellos días. El mundo entero se centraba en el Mediterráneo oriental, hasta donde sabían en aquellos días. Y en su lugar surgieron 4 divisiones, cada una dirigida por uno de los 4 generales de su ejército. Y eso representaba las 4 cabezas de la tercera bestia de Daniel, como un leopardo. Y luego la cuarta bestia que tenía Daniel, fuerte, como el hierro, era la misma que el imperio romano, que le siguió. Con la fuerza del hierro y gobernando el mundo entero en ese momento. Gobernando en Occidente, gobernando todo Oriente, a ambos lados del océano Mediterráneo, de hecho. Y tan al este como la India. Y ahora comenzamos a tener una pequeña definición de a quienes representan estos animales salvajes. Lo que representan, y están representando a los gobiernos políticos en este mundo. Me pregunto si saben que el Evangelio de Jesucristo fue suprimido 21 o 22 años después de su predicación. Había sido suprimido y no se había predicado en el mundo hasta ahora. Y a Jesucristo mismo, en el capítulo 24 de Mateo, se le pidió una señal de su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dijo: este Evangelio del reino, del gobierno de Dios, es la familia de Dios nacida de nuevo.
No nacer de nuevo en seres humanos, sino nacer de nuevo en seres divinos. Verán. Lo que nace de la carne, carne es, pero, lo que nace del Espíritu, dijo Jesucristo, Espíritu es. Juan 3, versículo 6. Y no somos espíritu, y nadie de carne y hueso nace de nuevo ni ha nacido de nuevo. Pero hay muchas personas, incluso millones, que afirman haber nacido de nuevo ahora. Y simplemente están engañados. Eso no es bíblico. No es conforme a la palabra de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15, versículo 50. El evangelio que Jesús proclamó fue el reino de Dios, acerca de un gobierno. Y nosotros, los cristianos, y la Iglesia, somos simplemente el reino de Dios, que se está formando, y que tiene el Espíritu Santo de Dios, y que aprende el camino de vida de Dios, el camino de vida de Dios. Ser transformados de mortales a inmortales, de humanos a divinos. Y gobernar sobre todas las naciones bajo Cristo cuando venga a gobernar en su segunda venida. Ese, amigos míos, es el Evangelio de Jesucristo, que no se ha proclamado en 1950 años, y que se está proclamando ahora mismo en sus oídos, y lo están escuchando. Y es hora de que empecemos a prestarle atención. Ahora quiero profundizar un poco más en esto, y con un poco más de detalle en el libro del Apocalipsis. Lo dejaremos para más adelante, pero mientras tanto, ese misterioso libro del Apocalipsis se revela ahora para que puedan comprenderlo. Y aquí tengo un folleto que me gustaría ofrecerles, el Apocalipsis, finalmente revelado. Les he leído en programas anteriores como en Daniel, capítulo 12, la profecía dada a Daniel, que se extiende junto con el Apocalipsis, decía, cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrían rápidamente de un lado a otro, como lo hacemos hoy en día con los automóviles, los aviones y toda la velocidad, y el conocimiento aumentaría. Daniel 12, versículo 4 parafraseado. ¡Qué época de auge del conocimiento! Pero aquí el libro de Apocalipsis está abierto a nuestro entendimiento, por fin y puedes entenderlo, y habla de los eventos que van a abrir el camino. Ahora te voy a mostrar más tarde, que esta bestia del capítulo 17 de Apocalipsis es unos Estados Unidos de Europa venideros, que se están formando ahora mismo. Y eso traerá la gran tribulación, y eso terminará en la segunda venida de Cristo, el fin de esta civilización presente, de este mundo, y el comienzo del maravilloso mundo de mañana. Necesitas este folleto sobre Apocalipsis. Necesitas ese folleto que mencioné. Necesitas este folleto, los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. ¿Dónde se menciona a Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica? Y específicamente, ¿qué nos va a pasar en esta gran tribulación que está pendiente ahora mismo en los próximos años? La única manera en que puedes saber lo que nos va a pasar. La profecía ha sido cerrada, está desbloqueada en este libro, los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. No hay ningún costo por estos folletos. Queremos dar. No buscamos que nos saquen. No habrá seguimiento ni solicitud de dinero, me gustaría dárselo. Hasta la próxima, Herbert W. Armstrong, adiós, amigos.